y 4 minutos regresamos a hoy mismo y ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a Pegaví. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Antes de entrarle en la agenda para la mañana de hoy, triste lo que ocurrió en Barrio Obrero. Sí, no, definitivamente. Es obviamente el comienzo de la implantación de toda una serie de políticas terribles que Donald Trump anunció durante sus 4 años de campaña para la presidencia y sobre lo cual el pueblo americano votó y hasta los boricuas, Alfonso, porque hay que tomar en cuenta que un sector importantísimo de la población de Puerto Rico votó en la papeleta esa de mentira que se les propuso, y aunque le dieron el voto mayoritariamente a Kamala Harris, un gran número votaron. No lo recuerdo ahora, no sé si tú te acuerdas cuántos votaron por Donald Trump, pero es un reflejo obviamente o de la ignorancia o de la gente que está de acuerdo con ese tipo de políticas que cada vez más quedan claros y despejan cualquier duda, ¿verdad? Cualquier ambigüedad o mala interpretación, que son políticas de tipo fascista, que hasta adoptan el lenguaje, las estrategias, la propaganda y hasta los gestos y los saludos del fascismo, y por eso es que estamos entrando en una etapa muy difícil de la humanidad, una etapa que nos puede llevar a una crisis global y hasta una guerra global que ponga en riesgo la supervivencia de la especie humana en el planeta. Así que mi invitación es a denunciar y a ayudar y tener toda la solidaridad posible con nuestros hermanos latinoamericanos que están sufriendo el embate de estas políticas xenofóbicas, políticas fascistas, para ayudar en todo lo que sea posible para atemperar, aliviar, oponerse y cancelar esa política nefasta sobre Puerto Rico, que es un territorio, ¿verdad? Una colonia de Estados Unidos, y sobre los otros estados que también está pasando por lo mismo. De hecho, en Nueva York se llevaron a un veterano puertorriqueño enredado. Sí, y va a pasar con mucha frecuencia. Tú sabes que los boricuas estamos acostumbrados a no cargar el pasaporte ni nada, porque no estamos acostumbrados a la cultura de la tarjeta de identidad. Y eso no queda duda de que a nosotros, ¿verdad? Somos latinoamericanos también. Y nos confunden, y con mucha honra, ¿no? Que nos confundan con los hermanos latinoamericanos, y va a seguir pasando. Y tal vez en casos terribles, porque un boricua que esté allá sin licencia de conducir encima, pues se lo pueden llevar inmediatamente. Y eso pues indica claramente que todos estamos en riesgo. Todos y todas estamos en riesgo de ser víctimas de esas políticas. Vamos a ver, nunca pensé que íbamos a estar en una situación. Nunca se debe decir nunca, pero... Sí, no, pero acuérdate, Alfonso, aquí hemos ido delineando poquito a poquito lo que es anticipable y lo que estas fuerzas de derecha de Estados Unidos van a llevar ese país a una distopia y tal vez hasta una guerra civil, porque el país está dividido prácticamente por la mitad. Las políticas de Trump no solamente van a afectar en términos de inmigración, raciales y de exclusión, sino que van a establecer un andamiaje sólido a favor de la oligarquía, ¿verdad? Ya están hablando de bajarle los impuestos a los ricos, a los oligarcas, y subírselos a los otros sectores del país. No han hablado de subir el salario mínimo, no han hablado de ninguna política que pueda uno anticipar que es populista y que sea con el propósito de cumplir las promesas que hizo Donald Trump durante la campaña. Porque acuérdate que Bring America Great Again o Make America Great Again es una campaña populista, tratando de llenar las expectativas del pueblo pobre americano que ha sido marginado durante los últimos 50 años después de la Segunda Guerra Mundial, y que actualmente se encuentra en una situación súper difícil, y por eso gana Trump con esas promesas. Pero no, es un engaño y lo sabíamos, porque tú no puedes estar a favor y ser coautor del proyecto 2025 de Heritage Foundation y decir que estás a favor de la gente pobre y de clase media. O sea, es una contradicción absoluta. Así que es un asunto que poco a poco, yo te decía anteriormente que en el primer cuatrienio de Donald Trump él tenía las mismas ideas, pero no estaba preparado para la implantación. No tenía el ejército de gente que podría tomar control del gobierno para la implantación de esas políticas,
Pero en este cuatrienio sí lo tiene, y de hecho parte del proyecto 2025 fue reclutar, hacer la base de datos sobre personas que están dispuestos a tomar los cargos a todos los niveles del gobierno federal para implantar todas estas políticas. Y va a haber mucha litigación y mucho choque porque algunas cosas son disparatadas, pero yo no tengo la menor duda de que va a intentar al máximo cambiar la estructura y la gobernanza de Estados Unidos a unos niveles que ese gobierno se dedique exclusivamente a subsidiar a los ricos y a proteger los intereses de los ricos a costa de los demás intereses, incluyendo los obreros y la gente pobre y el medio ambiente. Bueno, vamos al otro. Los bonistas de la autoridad están pidiendo el negociado de energía que incluya el pago de 8.500 millones en la nueva tarifa eléctrica. Sí, hay un procedimiento para fijar la tarifa ante el negociado, que es quien tiene la autoridad de establecer cuál es la tarifa y que tiene en el mandato de ley una limitación de que esas tarifas tienen que ser razonables. Y eso es obvio. Tú no puedes subir la tarifa a un nivel que el pueblo no pueda pagar y se quede sin luz. Y esto está sujeto obviamente al resultado del caso de título 3. Pero la intervención de los bonistas, que yo participé en esa vista, es a los fines de que de forma preventiva el negociado tome en consideración el cuánto habría que aumentar la tarifa para pagarle la totalidad de la deuda a los bonistas, que son 8.500 más los intereses, Alfonso, porque el problema es que en la medida en la cual el circuito dijo que ellos eran unos bonistas asegurados, ellos están planteando que tenían y tienen derecho a los intereses, lo cual podría poner esa deuda por encima de los 11.000, 12.000 millones de dólares, algo que es totalmente impagable. Lo que ocurre es que de su faz, lo que resolvió el circuito parece ser algo abrumador, algo diciendo te van a dar todo a los bonistas y vamos a tener que pagar esa deuda, pero en términos de quiebra no es así. Pero depende obviamente de que la Junta de Control Fiscal tenga ese enfoque como representante del deudor, que es la Autoridad de Energía Eléctrica. En términos de quiebra, los acreedores asegurados cobran hasta el monto del valor de la garantía. Es decir, si tu casa tiene una hipoteca y tu casa está valorada en $75,000 y la hipoteca es de $125,000, los acreedores no cobran, dentro del contexto de una quiebra, no cobran $125,000. Cobran hasta $75,000 y lo demás se convierte en un crédito no asegurado y se descarga. Entonces aquí la gran pregunta que hemos hablado muchas veces es ¿cuánto le sobra a la Autoridad de Energía Eléctrica? Porque el gravamen que tienen los bonistas es sobre los ingresos netos. La pregunta es ¿cuánto le sobra a los acreedores de bono como resultado de coger los ingresos de la tarifa y restarle todos los gastos operacionales, pagar lo que se le debe al sistema de retiro y los pensionados? Pues mira, cero, porque no hay, y no hay desde hace mucho tiempo. Ya desde el 2008, gente que ha seguido este proceso con mucho detenimiento y que son expertos en finanzas han dicho que la autoridad nunca ha podido cuadrar sus presupuestos. ¿Por qué? Porque a pesar de decir voy a recibir tanto de tarifa y estos son mis gastos y sobre el papel está cuadrado, cuando tú vienes a ver a final del año no está cuadrado. No le pagué tanto al sistema de retiro, o sea, no le pagué lo que se le debía, le deduje unas cantidades, no le pagué a los acreedores, dejé sin cubrir a suplidores, y cada año esto se fue acumulando hasta que hizo crisis y hasta que vino Promesa, donde se estableció la paralización automática de la ley Promesa, y desde ese momento pues a los acreedores que existían antes del 3 de mayo del 2017, a eso no se le ha dado un centavo. Y eso es lo que está haciendo crisis ahora, porque ya las posibilidades de llegar a un acuerdo son cero, Alfonso. Hasta ahora no ha habido, después de negociar medio año, los bonistas y la Junta no han podido llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? La Junta ha dicho, recientemente esta semana dijo Robert Mujica, que iban a certificar el nuevo plan fiscal. Ya será del 2025 porque se saltaron el del 2024. No hicieron plan fiscal en el 2024. Y ahí aparecen las proyecciones. Y ahí tiene que haber un presupuesto. Y ahí tiene que decir, pues mira, yo para cubrir todas las operaciones de la autoridad, que incluye Luma, Genera y los gastos alegres de Luma y Genera,
y todo lo que esa privatización ha traído en términos del presupuesto para la autoridad, hay que pagar las pensiones. Y entonces, ¿cuánto sobra? La contestación para mí es cero, pero si la Junta escoge pagarle a los bonistas algo, pues se lo va a tener que sacar al pueblo de Puerto Rico mediante un aumento de la tarifa. Y eso es lo que es absurdo. En un caso de quiebra, tú no puedes decir, yo como deudor tengo que tener un plan de pago de 200 pesos semanales, pero lo que me sobra a mí son 150 pesos. Pues yo voy al patrono y le digo, patrono, tienes que darme un aumento para yo poder pagar mi plan de quiebra. El patrono va a decir, pero ¿a cuenta de qué? Yo no te tengo que dar un aumento para que tú pagues tu plan de quiebra. Para nada. Entonces eso es lo que está haciendo la Junta. Solamente puede pagar una cantidad y está tocando el bolsillo, metiendo la mano en el bolsillo del pueblo de Puerto Rico para aumentar esa cantidad y regalarle a los bonistas algo que no existe dentro del presupuesto de la autoridad. Y es terrible, Alfonso, porque ahí tú ves, y siempre lo hemos denunciado, la mentalidad de la Junta de beneficiar al mercado financiero, al mercado de bonos municipales de los Estados Unidos, haciendo que el pueblo de Puerto Rico pague cantidades que no están a su alcance y que generan unos grandes sacrificios. Pues la jueza estableció una paralización del caso de título 3 de la Autoridad de Energía Eléctrica hasta el 31 de enero. Y hay una vista el 5 de febrero. Estas cosas se tienen que empezar a ir decidiendo ya, ¿no? Y la Junta, me imagino que va a informar a la jueza que va a certificar el plan fiscal y que va a presentar ese nuevo plan de ajuste de la deuda no consensuado, y empezaremos a litigar durante todo el año y tal vez parte del otro si ese plan es viable o no es viable, porque subirle la tarifa más al pueblo de Puerto Rico con los aumentos que ya vienen, porque el problema es, Alfonso, que ese procedimiento que está en el negociado donde los bonistas fueron a pedir los 8.500 millones más los intereses, ya tiene unos pesos y unas cargas bien grandes por los reclamos que Luma y Genera están haciendo de un aumento dramático a la tarifa. Luma está pidiendo, ¿verdad? Lo ha dicho públicamente. Vamos a ver qué sale finalmente de los documentos que radique, porque todavía eso no lo ha radicado. Pero estaba pidiendo 200 millones más. Entonces eso lo tiene que pagar el pueblo de Puerto Rico. Y por encima de lo que pida Genera también, el pueblo de Puerto Rico tiene que pagarlo. Entonces, por encima de eso viene el pago a los bonistas y a los demás acreedores. Así que va a ser toda una serie de aumentos que van a poner la tarifa a niveles insostenibles. El proceso, Alfonso, del negociado tiene 3 etapas. 1 de julio de 2025 viene el primer aumento, 1 de julio de 2026 el segundo aumento y 1 de julio de 2027 el próximo aumento. Y eso implica que van a ir metiéndose todas esas partidas en la tarifa. Y si se tomara en cuenta todo lo que piden los bonistas, la tarifa subiría por encima de 35 o hasta 40 centavos por kilovatio hora. Y eso es impagable. Eso va a ocasionar una crisis aquí de la economía, porque la energía eléctrica es una de las cargas más grandes que tienen los negocios, y una crisis humanitaria de la gente que no puede pagar la energía eléctrica y que no pueden, ¿verdad?, dividir el presupuesto y pagar una factura elevada. Por eso es que la Junta, en el análisis de sus expertos, habla del share of wallet. El share of wallet es qué por ciento de tu presupuesto anual tú puedes dedicar al pago de energía eléctrica. Y ellos dicen que no puede ser más de 6%. Entonces, eso era con lo que ofrecían anteriormente en el plan de ajuste, que era 2.600 millones de dólares. Imagínate 8.500. Y de todas maneras, el share of wallet del plan de ajuste de la deuda anterior, más de 15 o 18 años de esos 35 años de pagar deuda, se excedía el dinero que se les tenía que pagar a la Autoridad de Energía Eléctrica bajo el concepto del share of wallet. O sea que se pasaba del 6%. Así que ese plan no era viable para el país tampoco. Así que imagínate, aumentos de Luma, aumentos de Genera, aumentos para terminar la reconstrucción, porque no hay manera de terminar la reconstrucción con el dinero de FEMA. Y cuidado si Trump nos quita los dineros de FEMA, porque ya está hablando de eliminar FEMA. Y entonces por encima de eso vienen los bonistas. Vamos, ¿verdad?, el camino a una crisis energética sin precedentes
donde la energía eléctrica sea un bien de consumo exclusivo para la gente que tiene la capacidad económica para pagarlo. Imagínate, Alfonso, hacia dónde nos dirige esta situación. Entonces, la Junta no dice ni pío sobre cómo va a lidiar con este problema de los bonistas desde la perspectiva de un buen abogado de quiebra, que es lo que yo te estoy explicando. Vamos a ver cuánto sobra. ¿Tu garantía sobre los ingresos netos? Pues tengo el dolor en el alma de decirte que no hay ingresos netos, porque no tengo ni siquiera ingresos para cubrir las necesidades operacionales de Luma y Genera y de todo lo que hay que sacar para reconstruir. Pero hasta ahora no hemos visto eso, Alfonso. Tienen la llave para abrir la puerta de la solución en las manos, y me inclino a pensar que no la van a utilizar y que van a hacer ofertas de dinero a base de aumentos a la tarifa que van a ser totalmente insostenibles, con todas las consecuencias que eso va a traer. Que no te he mencionado en este momento, ¿verdad? Porque en otras veces hemos hablado del famoso downward spiral, ¿verdad? ¿Qué es eso? Que cuando una utilidad pública tiene, ¿verdad?, que dar el servicio esencial y derecho humano de la energía eléctrica, pero ese servicio es muy caro, la situación es que la gente se pone a ahorrar dinero bajando el consumo, apagando luces, no prendiendo los aire acondicionados, haciendo toda una serie de medidas, comprando gas natural para la cocina, para la lavadora, para la estufa, y entonces baja la factura, claro, pero es porque baja el consumo. Pero al bajar el consumo, pues tú estás afectando los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces viene la gente que puede hacerlo, que tiene la capacidad económica, que tiene la infraestructura viable para hacerlo, y se pone a instalar placas solares a un ritmo más acelerado. Pues también se baja el consumo, también baja los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y llega un momento en que tú tienes unos costos operacionales como utilidad tan altos, y la gente ha ahorrado tanto dinero por el alto costo de la energía, que entonces tú empiezas a quedarte en descubierto otra vez. Y ahí viene el colapso financiero de la utilidad pública, el famoso downward spiral. Y si todas estas condiciones que te he mencionado no van en esa dirección, yo no sé hacia dónde van, ¿verdad? Van realmente a crear una crisis donde la gente tenga que ahorrar más dinero y tenga que cortar el consumo dramáticamente, que de paso, con tomar una serie de medidas bien sencillas, tú puedes ahorrar 10% de la factura. Así que imagínate, 10% de reducción en los ingresos de la autoridad. Eso es el principio del fin. Así que yo no sé, Alfonso, con qué va a venir la Junta de Control Fiscal, pero en realidad, hasta ahora, por el historial, como dicen los médicos, yo creo que vamos a tener más de lo mismo y no se ve luz al final del túnel. Pero bueno, vamos en esa dirección, como usted dice, o sea, que va a haber servicio eléctrico y los recibirá quien tenga dinero para pagarlo. Exacto, sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ya tú estás programando unas inversiones. Estás programando una nueva planta de energía eléctrica, estás programando unos proyectos de placas solares a gran escala, estás programando unos centros de batería. Estás programando que AES se quede, el disparate de que se quede AES, ¿no? Contaminando el ambiente y creando toda esa situación humanitaria en el sur. Entonces de repente te va a quedar sin consumo porque la gente no va a ahorrar o la gente no va a poder tener energía eléctrica. Alfonso, yo tengo clientes de quiebra que han venido a la oficina porque se le cortaron la luz y el agua. O sea, no tienen acceso a los servicios básicos para poder vivir, ¿verdad?, con alguna calidad de vida. Y eso se va a repetir, se va a multiplicar con la situación de que la energía eléctrica se convierta en uno de los gastos principales de los presupuestos familiares, particularmente en Puerto Rico, donde no hay trabajos bien remunerados y donde el costo de la vida, el costo de alimentos está por las nubes, y los peajes, o sea, tú no puedes vivir ya en otro pueblo para viajar para San Juan o para Ponce para poder trabajar porque no puedes costear el costo de los peajes. O sea que no es solamente la energía eléctrica, es todo, y por tanto más apretado se te pone el presupuesto porque el dinero no te da, y la inflación está tan alta que el dinero no te da para nada, y eso pues
va a generar esta crisis en donde la gente va a tener que escoger: o pago la compra, o pago los medicamentos, o pago la luz y el agua. Esas son las decisiones que esta situación obliga a que la gente se cohíba de tener unos gastos que sean razonables y de mínimo de vida, con tal de por lo menos tener energía eléctrica y agua, aunque sea con consumo mínimo, para poder satisfacer lo básico, ¿no? Así que hacia eso nos llevan. Recuerda que Puerto Rico, el 60% de la población es pobre. Vamos a decirlo como lo dicen las estadísticas, ¿verdad? Casi el 50% es pobre y el 60% de los niños son pobres. Así que esto va a agravar. Entonces, por encima de lo que ya se está viviendo, vienen todas esas situaciones. Y no hablemos entonces de otras medidas que Trump pueda tomar, ¿no? Como realmente restringir los fondos de FEMA para la reconstrucción. Ya paró, por lo menos congeló como 1.200 millones que venían para placas solares. Así que es fuerte lo que viene, Alfonso. Y tenemos una gobernadora que ya tú sabes, en el gaslighting todo el tiempo, en la mentira, en el yo no fui, en el yo no sé. Y con esa actitud no creo que podamos dar ninguna batalla en Washington. No, más que preocupante. Pues, no aparece nada en el horizonte, que es esperanzador. Así es. Depende. Excepto la crisis, excepto que la crisis sea tan profunda que obligue a la gente a salir de la calle. Sí, y que obligue a Estados Unidos a tomar las decisiones históricas que tiene que tomar en relación a Puerto Rico, ¿verdad? Destrancar esta situación de inmovilidad que nos ha tenido congelados, ¿verdad? Y encadenados en este coloniaje. No queda de otra. O sea, la situación colonial es una carga demasiado pesada para que el país pueda echar para adelante y es uno de los problemas principales que tenemos. La Junta, como te dije, tiene en sus manos las teorías de derecho suficientes para romperle el espinazo a los bonistas, pero ellos son parte de ese proceso, ¿verdad? Y de esos poderes financieros y no lo van a hacer. Me sorprendería. Estaría aquí yo en un próximo programa, ¿verdad? En el futuro, diciéndote que no lo creo, que eso no puede ser, que la Junta no ha hecho eso, pero así que por el historial no creo que la Junta tome las medidas que sean necesarias para proteger al pueblo de Puerto Rico en cuanto a eso. Licenciado, muchísimas gracias, que tenga un bonito día. Como no, Alfonso, que estés bien, hasta luego.